Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Tercera Vía. Hoy pues estamos conmemorando, estamos pues digamos con una emisión especial porque el próximo 8 de marzo se va a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer y por eso hay en este panel pues mujeres que se han dedicado a la academia, al activismo, tanto en algunos estados de la República Mexicana como también a nivel nacional. Les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. En primera instancia, si me permiten, voy a presentar a la maestra Gabriela Crispín Martínez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente está cursando un doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad Liexpro del estado de Chiapas. Y bueno, ella, tuve el gusto yo de conocerla como mi tutora en la maestría que estoy realizando en políticas públicas y género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo, donde ahí tiene su maestría, pero además funge como tutora. Y bueno, pues Gaby, dentro de su formación, está especializada en temas de violencia de género, ha tenido diversos cursos y talleres y justamente hoy estaremos hablando del tema de violencia de género, porque el día del el 8 de marzo, pues hablamos de muchos temas relacionados con la mujer, pero sin duda alguna el tema de violencia de género es pues uno de los problemas mucho más grandes que tenemos en nuestro país. Es una de las problemáticas que cada año vamos hablando, pero que vemos que desgraciadamente no se está solucionando. Y bueno, también nos acompaña Wendy Figueroa Morales. Ella es psicóloga feminista desde hace 7 años. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios, es consultora y referente de México en la campaña internacional del Banco Rojo para prevenir feminicidios y además es fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad y referente en los países de América del Norte y América Central. Wendy nos platicará también más adelante de pues qué es lo que sucedió, qué es lo que sigue sucediendo con las mujeres pues también en la pandemia por este tema de la violencia. Además nos acompaña Wina Rosas, quien ella es socióloga, integrante de la organización Cultivando Género, que inicia en Aguascalientes, donde está realizando diferentes actividades, talleres, cursos, por supuesto a favor de los derechos humanos, de la no discriminación, de la igualdad de las mujeres, pero que también ha realizado pues esta actividad a nivel nacional. Agüina, tuve el gusto de conocerla hace muchos años, hemos coincidido y hoy me da muchísimo gusto estar pues en un proyecto más con ella. Además, Wina es consejera de InMujeres, ha sido asesora de desarrollo rural y secretaria ejecutiva del Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Y bueno, pues bienvenidas a las tres. Muchas gracias. Teníamos programado pues iniciar con justamente el tema de violencia de género desde el punto de vista sociológico, entender, bueno, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, pero no puedo dejar pasar esta pregunta de lo que sucedió anoche, porque pues es al final un asunto relacionado con la violencia de género, pero también relacionado con la política, el asunto de que al final sí se autorizó pues la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato pues de Morena a la gubernatura de Guerrero. Yo he visto en las últimas horas en redes sociales pues que ha habido una gran cantidad de mujeres, de colectivas, de académicas que están levantando la voz y quisiera pues así como brevemente antes de entrar al tema principal de este panel, pues que me dieran su opinión. No sé si alguna de ustedes quisiera darme la opinión de qué es lo que pasa con este asunto de Salgado, pero más allá de cómo las mujeres nos hemos unido, hemos levantado la voz, hemos luchado porque una persona que está acusada de abuso sexual pues no esté en el poder, porque estuvimos impulsando cada una desde nuestras trincheras la 3 de 3 contra la violencia, pero desgraciadamente pues esto no ha sido suficiente. Sí, bueno, comparto que está relacionado lo que está pasando con este candidato que tiene acusaciones de ser agresor sexual, pues sí tiene que ver con las violencias estructurales y sistémicas que vivimos las mujeres. No está desarticulado. El tema que nos convoca el día de hoy justo está relacionado con la impunidad, con la falta de acceso a la justicia, con no poner en el centro de la actuación los derechos humanos de las mujeres y por supuesto que, bueno, esta decisión
que además viene acompañada de toda una simulación, pues manda un mensaje muy evidente, muy claro, que es: en México no pasa nada, la impunidad sigue estando presente y la vida y la dignidad de las mujeres es lo que menos interesa, ¿no? Y eso lo vemos en todos los espacios públicos y privados, y por eso estamos hoy en una crisis de derechos humanos. Entonces, todo está relacionado. El pacto patriarcal que tanto hemos hablado las feministas tiene que ver con perpetuar estas violencias, naturalizarlas y guardar silencio, un silencio cómplice que nos lleva a tener más de 10 feminicidios diariamente, más de 20 mujeres desaparecidas al día, y que bueno, pues justo el mensaje es: aquí en México la ley no importa, y que solamente tenemos que mirar también los estatutos de este partido que está perpetuando a un agresor y que pasa por encima de todo derecho humano. Entonces, para mí todo está relacionado y tiene que ver justo con estas discriminaciones y desigualdades que vivimos las mujeres históricamente en todas nuestras diversidades y etapas de vida. Gracias. Gaby, desde el punto de vista sociológico de los estudios que has realizado en temas de violencia de género y retomando lo que decía Wendy hace un momento, que sí tiene que ver con la violencia estructural, con lo que se ha perpetuado, con lo que se ha normalizado, pareciera que es normal que un agresor no tenga, pues ya no digo ni siquiera una sanción penal, sino una sanción social, ¿no? Porque vemos ahora muchos agresores pues que pueden estar como candidatos o que incluso pueden estar hablando de género o pueden dar un curso o pueden estar opinando. Es decir, más allá de la impunidad, de lo que hablaremos más adelante, pues no existe una sanción social tampoco en México y eso pues tiene que ver mucho con estas relaciones sociales y lo estructural que vivimos en México, ¿no, Gaby? Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todas. Sí, efectivamente, como lo comentas, pues lamentablemente se ha naturalizado tanto la violencia hacia las mujeres, que ya es algo, lamentablemente, pues hasta lo vemos como algo cotidiano, ¿no? Algo del día, algo que es normal, que no pasa nada, y justo como lo dices, ¿no? No hay una sanción, pues tampoco social, porque justamente creo que ese es el problema, ¿no? Que se ha naturalizado tanto que, que viene a resurgir como el macho mexicano, ¿no? Que incluso pues hasta lo podemos ver en las películas, ¿no? Mexicanas, ¿no? De este macho que es el que tiene el poder, el que las puede todas, el que puede tener cientos de mujeres, que puede hacer lo que quiera con las mujeres y que no pasa nada, ¿no? Porque la sociedad lo permite. Entonces me parece aquí justamente pues que estamos ante ese reflejo de la sociedad, ¿no? Una sociedad que está estructurada en relaciones desiguales, ¿no? En donde, pues lamentablemente, los hombres siempre han tenido como ese poder, ¿no? El dominio, y a las mujeres pues siempre nos ha correspondido en las partes bajas, ¿no? De posición social, de la sumisión, del aguantarte, del quedarte callada, del que no pasa nada. Entonces, pues creo que es lo que estamos viviendo es el reflejo justamente de la estructura social que tenemos, y como bien lo comentaban hace un momento, pues lamentablemente no se rompió con este pacto patriarcal, ¿no? Lamentablemente pues se sigue encubriendo este tipo de actos y se nos sigue presentando como si fuéramos nosotras las mujeres las que estamos exagerando, ¿no? Las que no podemos aguantarnos, ¿no? El que, pues ya quédate calladita, ya vete a tu casa, pues ya pasó, o tú te lo buscaste, y se sigue reproduciendo este tipo de conductas, y pues lamentablemente, pues desde un partido político, pues se le está dando el apoyo a este personaje, y pues bueno, lamentablemente queda nuevamente pues como candidato, ¿no? Claro, y yo creo que la labor que han tenido la academia, que han tenido las colectivas, que han tenido las activistas en este tema y evidentemente pues en el feminismo, en los estudios de género, es importante. Sin embargo, pareciera, o a veces nos sentimos, Wina, como si todos estos esfuerzos pues no se vieran reflejados. Hay quienes son más pesimistas y dicen, pues es que es inútil, porque esto nunca va a cambiar. Pues desde el punto de vista sociológico,
¿Hay forma de cambiarlo, de romper el pacto, de romper estas estructuras? Tal vez la pregunta, Wina, que te estoy haciendo es muy complicada, pero yo quisiera dejar ese mensaje de que es importante que sigamos levantando la voz o que sigamos luchando y que no exista un sentimiento de decepción. No digo con la política, porque ese es otro tema y no nos vamos a meter si tal partido, si la política, no una decepción pues con las estructuras en el poder o los partidos, sino con esta lucha feminista. O sea, ¿hay esperanza, hay posibilidades de cambio? Yo creo que sí hay esperanza. Muchas gracias, Anayeli, por la invitación y bueno, pues todo mi reconocimiento a las compañeras. Wendy, que ha hecho un trabajo maravilloso desde la Red Nacional de Refugios, que hoy como nunca está visibilizando las problemáticas que se viven en todo el país y que además, dicho sea de paso, pues al interior del país es en donde todas estas condiciones de la falta de apoyo para atender la violencia de manera local, pues es importantísimo mencionarlo, ¿no? Y Gaby, por supuesto, porque seguramente ella desde donde está, además es colega socióloga, y todas estamos constantemente, ¿no? Hemos dedicado ya gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, a esta lucha. Y a mí me gustaría comentar que efectivamente es muy difícil separar el sentimiento de frustración, de desesperanza, ante noticias como esta, en donde había como la posibilidad de que se enviara un mensaje distinto al que generalmente recibimos cuando se trata justamente de cuestionar un personaje que tiene pues toda esta carga cultural, todos estos simbolismos de lo que representa pues la cultura patriarcal, ¿no? Pero creo que es importante justamente para tomar distancia, ¿no? De lo que está ocurriendo y que podamos tener una mirada mucho más estratégica de qué es lo que continúa de esto, porque por supuesto que ninguna de nosotras está dispuesta a renunciar, ¿no? Ya desestimar lo que se ha hecho de un movimiento tan importante que ha dado además también la posibilidad siempre de que nos articulemos, ¿no? Desde donde estemos, desde la trinchera donde estemos, desde la sociedad civil, las compañeras incluso al interior de los partidos políticos, ¿no? Inclusive de Morena también han dado una batalla súper fuerte que es muy importante reconocer porque incluso pues muchos de esos embates van a tener costos para ellas y tenemos que estar como muy atentas a ver cómo se puede cobijar que esas consecuencias pues no sean un retroceso para todas las mujeres que justamente están participando en la política a pesar de que tenemos un Estado que no nos garantiza ¿no? La protección en nuestra participación en los espacios públicos. Entonces, creo que una alternativa es justamente identificar que la violencia es un problema sistémico. Y cuando hablamos de que es un problema sistémico, pues que tiene condiciones efectivamente, componentes estructurales, como ya lo comentaba Wendy, por ejemplo, que son aquellas cosas que siempre le atribuimos al Estado, que tiene que ver con la falta de mecanismos jurídicos, normativos, que nos garanticen que estén bien establecidas las reglas del juego y que además se cumplan. Pero por supuesto que también tiene muchos elementos culturales, ¿no? Como bien apuntabas tú, Ana Yeli, o sea, esta respuesta social de cómo recibimos este tipo de conductas y por supuesto la impunidad, o sea, la impunidad que es una cosa que tiene un impacto importantísimo, ¿no? Ante un hecho que a todas luces, ¿no? Tenía toda la evidencia para poder ser sancionado o castigado, ¿no? Y aún así, pues parece que eso no es suficiente como para que al final de cuentas, pues una persona esté. Pero yo creo que la alternativa es justamente hacer un ejercicio mucho más desde la observación desde dónde podemos volver a agarrar los hilos y volvernos a articular. O sea, esta lucha nos ha llevado muchos años y quizá de manera inmediata no se ve que hayamos avanzado, pero en años históricos en realidad sí. Entonces, la muestra está, ¿no? Justamente pues en esta posibilidad de la paridad que estamos viviendo en este momento, que como sabemos no está resuelto del todo. Necesitamos que además las mujeres que lleguen realmente estén comprometidas con la agenda, porque si no, pues entonces otra vez se nos viene todo el proceso encima. En Aguascalientes, por ejemplo, nos acaba de pasar algo así, este congreso local que está afortunadamente ya por despedirse porque ha sido un dolor de cabeza local,
como nunca ha estado promoviendo constantemente reformas que van en contra de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, realmente el tema es complejo, pero creo que vale la pena tomar distancia de él para justamente identificar qué es lo que podemos aprender, ¿no? Y saber que esta lucha va a continuar todavía por mucho tiempo. Y algo de lo que dices respecto a Aguascalientes, nada más ahí hacer un paréntesis porque las dos somos de Aguascalientes. Aguascalientes es el cuarto estado con mayor violencia de género. El primero es lo que da a conocer en DIRE 2016, o la mayor proporción pues de violencia es Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y luego Querétaro. Y tiene mucho que, en Aguascalientes al menos se refleja también por este tipo de acciones, ¿no? Porque al final vemos que se intenta normalizar desde las organizaciones, se intenta normalizar pues, la violencia o la violación a los derechos humanos. En DIRE justo dice que Aguascalientes dice que es el 73% de las mujeres han recibido algún tipo de violencia de género y a nivel nacional dice que es el 66.1%. Y efectivamente, pues hay muchas causas, como lo hemos mencionado, pero hace un momento Wina decía algo muy importante sobre la impunidad. También nos dicen estos estudios de INEGI, pues, que cerca del 90% de las acciones de violencia de género no se denuncian, sino se denuncia el 10%. Y de ese 10%, pues los niveles de impunidad son altísimos. La deficiencia en nuestros sistemas de justicia llega a que menos del 2% de los casos lleguen a sentencia. Y Wendy, tú con esta importante labor que realizas al frente de la Red Nacional de Refugio, seguramente has visto muchísimos casos de impunidad o muchísimos casos de mujeres que quieren levantar la voz, que quieren interponer una denuncia, pero se encuentran con muchísimos obstáculos en nuestro sistema de justicia, ¿no? No sé qué nos puedas platicar al respecto. Sí, claro, pues justo hemos hecho un análisis desde los feminismos e identificamos de una forma muy frustrante, como decía Wina, pero que además es real y además es muy válida que nos sintamos frustradas, pero que eso también nos lleva a movilizarnos y a crear otras formas creativas de poder acompañar a las mujeres en situación de violencia. Pues bueno, parece ser que nuestro sistema de acceso a la justicia integral, porque es importante mirarlo de esta forma integral, no solamente a los juzgados, sino también al sector salud, a la educación, etcétera. Eso es hablar de una justicia integral, está creada para que sea impune, para que sea obstaculizante, para que realmente no sea justo y que en eso se venga, pues bueno, una serie de cadenas de omisiones, de negligencias que llevan a que las mujeres, muchas de ellas, pues no solamente no quieran denunciar, que es este índice que tú mencionas, sino que también haya nuevamente este incorporarse en la emoción, en el pensamiento colectivo, de nada sirve alzar la voz si realmente no hay justicia, ¿no? Y esto es algo que ni siquiera se ha escuchado por parte de las autoridades. Se habla de una persecución, se mira la persecución ante las exigencias que tenemos las defensoras, las colectivas, las organizaciones y las propias víctimas, y se pone y se sobresalta el tema de la presunción de inocencia. Y esto está todo entrelazado, es decir, no hay una garantía de que los instrumentos nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos estén realmente utilizándose. Y aquí, pues bueno, todas nosotras nos hemos dedicado a hacer visible no solamente esta impunidad y esta corrupción, sino también hacer visible que habemos muchas que sí les creemos a las víctimas, que realmente estamos acompañándolas para poder pues generar no solamente este acceso a la justicia que es revictimizante, sino también para restituir derechos. Y ahí ese es el cambio y todas estamos, y me atrevo a decirlo, convencidas que es posible crear otras narrativas. Por eso estamos en este andar y en estas narrativas tenemos primero que desarticular justo esta creencia que es natural, que es justificable y darle eco a las voces de las mujeres. Para nosotras el que las mujeres puedan decir y denunciar, y no solamente hablo de una denuncia de ir al Ministerio Público o a una institución de procuración de justicia, sino denunciar en las redes, alzar la voz en sus grupos incluso directos, eso es hacer política, ¿no? Las mujeres tenemos que estar en la política. Se ha confundido la parte de la política con la cuestión partidista y son cosas totalmente diferentes.
diferentes. Las mujeres tenemos que estar en la política. Crear política significa ser ciudadanas sujetas de derecho. Y bueno, lo que estamos haciendo nosotras ahora en este diálogo súper rico es crear esa política y es alzar la voz para construir y replantear y repensar las formas de opresión en donde muchas veces también nosotras como mujeres lo reproducimos. Entonces, bueno, la impunidad, lamentablemente, en el 80% de los casos que acompañamos es la que cobija el acceso a la justicia o lo que obstaculiza que una mujer pueda acudir. Y nada más pongo un ejemplo súper claro. Uno de los derechos vitales de las mujeres en todas sus diversidades es tener derecho a la información. Muchas mujeres han ido al Ministerio Público, a un centro de justicia y no se les informa que tienen derecho a una orden de protección o a un refugio. Tenemos testimonios lastimeros de mujeres atacadas con ácido, mujeres que han tenido discapacidades por las violencias, que cuando fueron a denunciar nunca les dijeron que podían ingresar a un refugio. Y ellas con propia voz lo que te dicen es, si yo hubiera sabido que existían los refugios, hoy mi vida sería diferente. Y bueno, eso es la cadena de omisiones y de impunidad que vivimos las mujeres. Y que además estos refugios pues juegan un papel importantísimo, pero no vienen como tal de un resultado de políticas públicas emanadas del Estado, ¿no? Claro. Del trabajo que se realiza a favor de las mujeres en los refugios que tenemos a nivel estatal, los que tenemos a nivel nacional, todas estas instituciones, pues viene precisamente de las organizaciones no gubernamentales, del activismo, de la lucha feminista. Gaby, tú que eres experta en el tema de políticas públicas con perspectiva de género, y lo habíamos platicado en meses anteriores, justamente cómo falta no solamente esta perspectiva en los ministerios públicos al momento en que van a recibir una denuncia, sino también en muchas dependencias, en muchas de las organizaciones, y lo vemos reflejado pues con la falta de políticas públicas reales que den protección, que den atención y que prevengan la violencia de género. Es más, iría más allá. A veces ni siquiera existe un reconocimiento de este problema. ¿Qué es lo que le está faltando a nuestro país, Gaby? ¿Qué es lo que falta en los estados? ¿Ves tú algún cambio por parte de los actuales gobiernos? ¿Cómo estamos en tema de políticas públicas para tratar de ir resolviendo esto? Sí, gracias, Anayeli. Pues sí, mira, efectivamente, como lo planteas, en temas de política pública podemos decir que existen diversas acciones a nivel nacional justamente por el compromiso que tiene el gobierno mexicano, ¿no? A nivel internacional, pero también la responsabilidad que tiene dentro del país, pues para atender esta problemática que cada vez se va desbordando más, ¿no? Entonces, si nos metemos insisto, a estas acciones que se han creado, vaya, pues podemos decir sí tenemos diversas acciones, ¿no? Porque bueno, desde podemos hablar, por ejemplo, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, los centros para justicia, las fiscalías especializadas, las alertas de violencia de género, por ejemplo, en materia de violencia familiar, pues las órdenes de protección, las medidas precautorias, pensión alimenticia, la convivencia familiar, en fin, ¿no? Sí tenemos una serie de mecanismos o de acciones que se han diseñado y que se están implementando para atender esta cuestión de la violencia de género en el país, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, pues también se cuenta con estas unidades llamadas lunas, ¿no? Donde las mujeres pueden acudir cuando son violentadas, pues bueno, pueden acudir para ser atendidas ya sea por abogadas, psicólogas, que puedan ser acompañadas en su proceso. A partir también, por ejemplo, del año pasado, que se suscitó todo esto del confinamiento, pues bueno, también se activan varias líneas telefónicas, ¿no? Por ejemplo, está el Locatel, donde te mandan directo a Línea Mujeres, donde también pues pueden ser atendidas, está pues la red de abogadas, en fin, o sea, te digo, si hablamos de políticas públicas, vaya, podemos mencionar toda una serie de acciones que sí efectivamente se han diseñado, que sí efectivamente se están implementando, pero como bien lo comentas, Anayeli, y como lo han comentado también las compañeras, pues lamentablemente esto no ha sido suficiente porque, bueno, el tiempo, por ejemplo, que las instancias gubernamentales
pues tardan en responder para prevenir, para atender, para sancionar este tipo de violencia contra las mujeres en comparación, ¿no?, con las acciones o las movilizaciones, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil. Pues vamos a ver ahí una diferencia, ¿no? Como bien comentaba hace un momento Wendy, puede ser que vas y acudes al Ministerio Público, pones tu denuncia, pero no hay una atención rápida, ¿no? Puede ser incluso que te manden primero, pues es que tiene que ir primero al médico a que la revisen, o que pase al psicólogo a que la revise, para que pueda proceder su denuncia. Entonces, eso va como generando también pues cierto cansancio, cierto hartazgo, ¿no?, de las mismas mujeres, y peor si no van acompañadas, ¿no?, de una abogada, de un abogado que realmente esté trabajando desde la perspectiva de género, porque también justo ayer platicaba con una compañera que es abogada. Ella se dedica a acompañar a mujeres en situación de violencia, y ella me decía, ¿no?, llego al Ministerio Público y ahí ni siquiera me permiten a mí entrar con la mujer a que ella presente su denuncia, ¿no? Más en esta situación de que solamente por la cuestión del distanciamiento social no se le permite a la abogada entrar con su clienta, ¿no? Entonces entra ella sola y se le desestima, ¿no?, la denuncia, porque pues bueno, ella va alterada, va con una situación emocional muy complicada. Entonces ante el Ministerio Público pues desde ahí, señora, ya, o sea, ni siquiera se le ve el moretón, no se le ve el golpe, viene bien, vayas, ¿no? Entonces, bueno, ella me comentaba justamente esta situación, ¿no? De si ni siquiera como abogada se nos está permitiendo el acompañar a nuestras clientas, a estas mujeres que vienen violentadas. Entonces, pues es lo que está dificultando justamente el que una mujer se decida, ¿no? El ir a poner una denuncia o continuar con el proceso. Entonces, creo que aquí bueno, me da un poco de risa porque siempre solemos decir, no, es que lo que hace falta es concientizar y es capacitar. Y sí, creo que mucho tiene que ver con el que las y los servidores públicos estén sensibilizados en temas de género, de derechos humanos, el que podamos observar que esto es algo real, que está ocurriendo, que no es que las mujeres estamos exagerando, ¿no? Entonces creo que cuando realmente tengamos toda esta estructura gubernamental que realmente está sensibilizada en temas de género, creo que es cuando vamos a poder ver que realmente las políticas públicas que se están diseñando y que se están implementando, que realmente van a tener como una incidencia real en esta problemática, porque de no ser así, de no existir un compromiso real, vamos a poder tener otras 20, 40,000 políticas públicas o acciones y no van a estar incidiendo, porque muchas de ellas, también hay que ver eso, ¿no?, que no están realmente incidiendo en la problemática, ¿no? Por ejemplo, hay acciones diseñadas, por ejemplo, para en cuestiones de violencia sexual, pero no son acciones que me están llevando realmente a atender esa problemática, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en este tipo de acciones donde solamente es separar hombres y mujeres. Si bien son acciones pertinentes que me están permitiendo prevenir la acción, no me están llevando a que esa situación de violencia a futuro, podamos decir, ya se erradicó, porque solamente estoy previniendo. Pero si ya se presenta un acto de violencia, por ejemplo, en el transporte público, es todo un peregrinar de la mujer que decide poner una denuncia, y eso, si logras identificar al agresor, ¿no? Porque pues, como fue en el transporte público, en el hacinamiento, no lograste ver quién fue, entonces muchas de las veces pues ni siquiera procede el caso, ¿no? Entonces yo aquí lo que observo es, primero, pues un compromiso real del gobierno, ¿no? De realmente estar comprometido en atender, en sancionar, en erradicar estas situaciones de violencia contra las mujeres. Creo que sí hace falta mucha capacitación, mucha sensibilización hacia las y hacia los funcionarios públicos,
hacia quienes están diseñando las políticas públicas, porque también puede ser que se esté diseñando sin una perspectiva de género. Entonces, pues desde ahí, creo que desde ahí es donde está el trabajo para que realmente esta política pueda incidir en la problemática de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y también creo que un hecho que ocurrió es la cuestión del presupuesto, ¿no? Que se retiró cierto presupuesto para la atención de la violencia y creo que ahí en ese tema, pues quizá Wendy, que está más metida en esta cuestión de los refugios, creo que puede tener más conocimiento, ¿no? De cómo les afectó a los refugios el que se les retirara, pues, esta cuestión del recurso económico. Entonces, creo que también ahí, en cuestión de temas de política pública, es el compromiso de que se destine realmente un recurso económico para atender esa problemática. Yo quisiera que en la siguiente ronda Wendy nos platicara la labor de los refugios y que nos platicara también qué ha sucedido durante el confinamiento. Nada más terminaría, digamos, esta ronda y este tema de políticas públicas con Wina, retomando un poco de lo que decía Gaby sobre la concientización, la capacitación, y yo agregaría pues, la voluntad, ¿no? Mucho de lo que decía Gaby es, puede haber concientización y capacitación, pero si no hay voluntad, pues no avanza. O viceversa, puede haber voluntad, pero no hay un conocimiento de cuáles son las soluciones o cómo articular todos estos planes, todos estos programas, la realización de las políticas públicas. Y Wina, pues tú cuéntanos qué te has encontrado, porque tú desde Cultivando Género y también de forma individual realizas este tipo de capacitaciones, de talleres, tanto con elementos, hombres y mujeres de la Policía Municipal, de agentes de primer contacto, has capacitado funcionarias y funcionarios, o sea, ¿qué te encuentras? ¿Hay mucha resistencia al tema? Sí, pero no solamente como en su rol de funcionarias o de funcionarios públicos. O sea, esa misma resistencia es una resistencia que puedes encontrar también en la sociedad civil. O sea, no hay como una idea, ¿no? De que solamente por el hecho de ser servidora o servidor público ya hay como inmediatamente una resistencia a reconocer esto. Porque justamente tener un código común sobre cómo nos explicamos la violencia, ¿no? Y que nos permite identificar, justamente como ya lo reconoce la ley de igualdad para mujeres y hombres, ¿no? Que además pues tiene esta mirada que justamente establece que se debe de operar a través de un sistema y entonces identifica que hay un nivel de prevención, de atención y sanción, ¿no? Pero que hasta ese momento, a pesar de que ya tiene mucho tiempo la ley, ya prácticamente creo que más de 10 años, no hemos logrado que ese sistema, ni a nivel nacional ni a nivel local, funcione de manera efectiva. Y entonces generalmente estamos como muy enganchadas en identificar lo que a nivel de la atención, ¿no? Cuando ya los hechos se han consumado y vemos pues desde estas noticias y relatos espantosos, ¿no? Que a todas nos aflige el corazón, pero poco se hace desde el ámbito de la prevención, en donde justamente algo que es tan elemental, que parece tan simple, que tiene que ver con el tema de los estereotipos de género, ¿no? Que no logramos que ni los medios de comunicación, ni que los centros escolares, que las instancias de gobierno dejen de reproducirlos en los centros de trabajo, dejen de reproducirlos de manera constante. Y parece que eso es como tan inofensivo que ahí creo yo hace falta dar una verdadera fortaleza a ese ejercicio. Y lo digo justamente porque, bueno, pues me ha tocado ser funcionaria pública, pero también me ha tocado estar siempre cerca de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en muchos momentos mi función había sido como ser puente. Entonces, ahorita que estoy más de la sociedad civil, representando a Aguascalientes a través del Consejo del Instituto Nacional de las Mujeres, colaborando con Cultivando Género, que se ha vuelto una perspectiva justamente de lo importante que es fortalecer a la sociedad civil, justamente para forzar y exigir que esos mecanismos que ya tenemos realmente se activen.
¿no? Porque tenemos así un marco que tampoco es tan deslineable, o sea, sí se puede sacar provecho justamente de que operen los sistemas correctamente. Tenemos algunos mecanismos que sabemos que son insuficientes, como los centros de justicia para mujeres, los propios institutos, todos los mecanismos de adelanto para las mujeres están ahí, pero lamentablemente pues muchos operan justamente sin recursos, sin personal profesionalizado, sin personas que realmente respondan o que se sientan con el compromiso de responder a las agendas de las mujeres. Entonces, ahí es en donde la sociedad civil puede ser la palanca y lo está haciendo en este momento. Yo sé que en medio de la confusión, la frustración y todo lo que ha esto significado, ya traemos el impulso y yo de verdad estoy segura que estamos en un momento históricamente muy importante para el movimiento y como nunca, en no tan largo plazo, vamos a ver resultados de todo esto. O sea, traíamos el impulso del año pasado, ¿no? Que se disipó, se dispersó y se orientaron todos nuestros esfuerzos al tema de la violencia que se vio exacerbada por el tema del confinamiento. Pero estoy segura que eso no ha hecho más que fortalecernos nuevamente, porque hoy como nunca vemos cómo, independientemente de los partidos, independientemente de las condiciones geográficas, nos estamos articulando en el movimiento. Y estoy segura que eso tarde o temprano va a traer resultados. Por eso es importante, ¿no? Yo, de verdad, mi experiencia de trabajo con las servidoras públicas, con los servidores públicos, también, aunque es inevitable que cuando empiezas a generar este proceso de desnormalización, las mujeres casi siempre atendemos al llamado porque le ponen nombre a todos nuestros malestares, ¿no? Y a veces los compañeros pues se tardan un poquito más, pero aún así hay muchos hombres que también van teniendo como voluntad, ¿no? Y esas personas al final de cuentas son servidoras, servidores públicos, pero también son ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido es un ejercicio que siempre, no hay manera de perderle, o sea, en cada proceso de sensibilización, de capacitación, etc., no hay manera de perderle, o sea, tarde o temprano es seguir construyendo fortaleciendo un elemento tan importante desde esta mirada sistémica de la violencia, que son justamente los factores culturales. Entonces, bueno, yo agregaría a todo lo que tanto Wendy como Gaby acaban de comentar, que es muy importante cada vez más reivindicar el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil. Y ahí es en donde podemos encontrar la palanca para que muchas de las cosas que ya tenemos realmente funcionen como en algún momento las hemos soñado. Y suena como una labor titánica, porque sí lo es, ¿verdad? Titánica, histórica, que todavía nos queda mucho por hacer. Y justamente retomando un poco de lo que decía Wina sobre los roles, los estereotipos de género que se siguen reproduciendo, no solamente desde medios de comunicación, sino también pues, en muchos hogares, e incluso yo lo he escuchado también desde Palacio Nacional cuando nos han dicho que nosotros somos más apegadas o los que cuidamos a la familia, etcétera. Justamente pues toda esta situación ha hecho que muchas de las mujeres, bueno, evidentemente del confinamiento, pues todas y todos trabajábamos desde casa, ¿no? Pero que pues muchas mujeres se hayan visto más expuestas a la violencia por parte de sus parejas, violencia psicológica, violencia económica, violencia física. Yo recuerdo haber leído algunas declaraciones de Wendy durante el año pasado que explicaba cuál era la situación de los refugios a nivel nacional. El presidente López Obrador al inicio decía que no había aumentado la violencia por el confinamiento y al final la Secretaría de Gobernación señala que sí, que efectivamente habían aumentado las llamadas de auxilio de mujeres, me parece que en un 50%, pero ¿qué ha pasado con los refugios, Wendy, durante el confinamiento? Ahora parece que empieza a bajar un poco el confinamiento, por así decirlo, muchas personas ya han regresado a sus actividades, pero pues entiendo que se incrementaron, ¿no? Las denuncias o el llamado que hacían a los refugios. Eso por un lado, y por el otro lado, cómo se sustentan o cómo se sostienen los refugios, hablando del tema presupuestal. Sí, muchas gracias. Pues bueno, primero decir que
Efectivamente, esto que comentaba Wina, la parte de identificar la importancia de la labor de las organizaciones de la sociedad civil en un país que se dice democrático y que además requiere de la participación de todos y todas y de todos los sectores es fundamental. Y bueno, pues los refugios se han mantenido desde la resistencia, justo desde el 2019, cuando este gobierno con su circular número 1, pues afecta a todas las organizaciones de sociedad civil, ¿no? O sea, yo me declaro firmemente que estoy a favor de eliminar la corrupción, pero esto significa que lo tenemos que hacer con responsabilidad y conciencia. Aspecto que creo, y me atrevo a decirlo, quien me conoce sabe que soy muy honesta, que esto está carente en este gobierno. No hay ni honestidad, ni hay una conciencia crítica y se generaliza, ¿no? Todas las organizaciones son corruptas y en ese todas las organizaciones son corruptas, se desmantelaron programas sumamente importantes. Los refugios son de los programas que quedaron, ¿no? Y que, pues bueno, conforme a esta exigencia, por eso creo y entrelazo todo lo que hemos conversado, que es importante que sigamos alzando la voz, que las mujeres que son las afectadas de estas políticas desarticuladas, sin perspectiva de género, sin interseccionalidad, que eso me parece súper clave, no se tienen políticas diferenciadas reconociendo que el impacto de la violencia, de la discriminación, del COVID-19 es diferenciado por razones de género y que las mujeres, además de ser históricamente discriminadas y están en una situación de desigualdad, pues bueno, la pandemia por COVID-19 vino a agudizar y a profundizar estas desigualdades y discriminaciones que vivimos en nuestro país. Y pues bueno, o sea, hemos estado creativamente atendiendo por la doble pandemia que vivimos las mujeres. Esto ha implicado que si bien mantuvimos un presupuesto, este presupuesto en 2020, pues bueno, no cubrió las necesidades que demandaba la pandemia. El recurso bajó, empezó a bajar porque ni siquiera fue para todos los refugios el 30 de abril y ustedes recordarán como siempre y además lo dicen públicamente, que creo que ahí está bien que lo reconozcan, pero no pasan del reconocimiento a la acción, que han llegado tarde a atender la violencia contra las mujeres, como lo dijo la secretaria de Gobernación, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil actuamos prácticamente a principios de marzo porque veníamos escuchando, veníamos identificando que en otros países la violencia se había acrecentado justamente por estas medidas de confinamiento, que si bien, y lo ha dicho Naciones Unidas, si bien es una medida para mitigar la pandemia por COVID-19, ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. ¿Por qué? Porque nos mantiene donde el patriarcado quiere, que es aisladas, que es en casa, donde ese espacio que tendría que ser seguro se ha vuelto realmente un espacio de revictimización, de control total, donde se pone en riesgo tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas. Han incrementado situaciones de violencia sexual durante el confinamiento. 800 niños y niñas que atendimos en el 2020 refieren haber sido víctimas de abuso sexual o violencia sexual durante el confinamiento porque llegaban otros, ¿no? Y otras a quedarse. Mayoritariamente son hombres los que han sido los agresores de estos delitos y bueno, pues el control de que no pudieran las mujeres pedir auxilio, que además aquí también enfatizó algo, siempre he dicho, porque parte del discurso que se naturaliza, coincido con Wina, no solamente, bueno, ya lo del Estado mexicano, y el Estado mexicano son todas las instancias de procuración de justicia, todas las secretarías, los medios de comunicación y la ciudadanía, ¿no? Y el Estado mexicano, pues justo ha invisibilizado y naturalizado estas violencias. Y en este sentido, ¿qué significa? Que, bueno, pues decimos o juzgamos muy fácilmente que la mujer se queda porque le gusta, o cuando denuncia hay el cuestionamiento de por qué hasta ahorita trae una cuestión partidista, como hemos escuchado, ¿no? O se le asume el conservadurismo, pero tenemos que entender, yo como psicóloga feminista y muchas que estamos en el tema, sabemos que las mujeres hablan cuando pueden, no cuando quieren, y eso no se ha entendido. No es que queramos hacerlo ahorita, denuncias cuando puedes, cuando están las condiciones, denuncias cuando has identificado que hay una situación de violencia y denuncias y haces la voz cuando entiendes que es tu derecho y que hay otras que te acompañan, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos estado mirando y en ese sentido hemos estado manteniendo la exigencia de un presupuesto que está, hay que decirlo. Parte de los avances que bien comentaban las compañeras, que es importante visualizarlo, es que pues hemos mantenido un presupuesto con todo lo que eso implica desde el 2019 hasta ahora. No es suficiente, pero bueno, un avance importante es que ahora sí estamos los refugios en el programa presupuestario del PEF.
¿Esto qué significa? Que antes, históricamente, estábamos dentro de un programa, de un programa, de un programa, de un programa, como siempre, invisibilizadas, ¿no? Y bueno, ahora el que ya tengas un programa presupuestario permite justo pues tener más herramientas para la exigencia. No obstante, al 2021 seguimos teniendo el mismo presupuesto que para el 2020, 405 millones que son insuficientes porque además de que no hay un incremento, no se identifica esto que ya hablo de la interseccionalidad, los impactos diferenciados que tiene la pandemia contra las mujeres, niñas sobrevivientes de violencia, la inflación y bueno, pues los refugios nunca han sido apoyados por todo el año efectivo y esto es un foco mega rojo, ¿no? Hay esta contradicción en el discurso, fuimos nombrados y reconocidos como servicios esenciales que no tienen presupuesto para ejercer todo el año, solamente algunos meses. El año pasado fueron solamente 9 meses que se brindó el recurso. Para este se pretende con el mismo recurso 10 meses, por lo tanto, todas nosotras, aunque no seamos estadísticas, sabemos que hay una disminución del presupuesto. Si operas con el mismo presupuesto más meses, sin tomar en cuenta la inflación y sin tomar en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia, pues no hay una congruencia. Si eso le sumamos que también hemos estado todas quienes acompañamos a las víctimas en la primera línea de actuación, como los médicos y las médicas, no hemos interrumpido la atención, pues no hemos sido consideradas, y esa es una solicitud que hicimos, a la cual no hemos tenido respuesta, por cierto, desde febrero la Secretaría de Salud, que el personal de refugios y espacios de protección de todo el país se ha considerado en la segunda fase de la vacunación de COVID-19. Me parece esto súper importante y bueno, hasta ahorita no tenemos información, ni siquiera un acuse de recibido cuando sabemos que hay una ley que mandata que ante cualquier oficio de solicitud tenemos que tener una respuesta. Y bueno, pues eso es lo que sucede, seguiremos resistiendo, insistiendo, seguimos manteniéndonos, pero pues ha sido como lo que estamos haciendo aquí y yo les agradezco a todas ustedes y a todas las demás compañeras a nivel nacional e internacional que hemos mantenido las acciones con esta articulación, buscando financiamiento a nivel nacional e internacional y donde, bueno, solamente acuerpándonos, solamente acompañándonos, podemos pues, seguir haciendo frente a esta problemática que efectivamente es estructural, sistémica y que también se encamina, y es una de las funciones de la Red Nacional, a crear otras formas de relacionarnos. Y ahí también la parte de la prevención es súper importante, de hacer un movimiento colectivo con la ciudadanía y que eso quiero decirlo, es bien importante que como ciudadanas y ciudadanos asumamos que el problema de las violencias contra las mujeres nos compete a todos y a todas. Y bueno, pues parte de nuestro movimiento y nuestras campañas fue invitar a la ciudadanía a alzar la voz, a no ser cómplice y súper importante, el 37% de las llamadas o mensajes de auxilio que recibimos durante el 2020 fueron de redes de apoyo, amistades, vecinos, hijos, hijas, padres, y eso es maravilloso porque es justo empezar a desmantelar esta idea de así es normal, hay familias fraternas, ¿no? Así debe de ser, y empezar a hacer un cambio y movilizar a la sociedad. Creo que en eso también tendría que hacer un cambio el actual gobierno para que podamos participar todos y todas desde esta conciencia colectiva. Así que el trabajo pues es desde lo individual a lo colectivo, dejando siempre claro que lo personal es político, como decimos en los feminismos. Muchas gracias, Wendy. Yo te felicito de verdad por esa labor que hacen. Imagínate las miles de mujeres que tienen que acudir a estos refugios porque al final este problema de desigualdad de género, pues, digamos, está como relacionado evidentemente con estos roles de género y se necesita, pues, visualizarlo que todos los problemas nos afectan de manera diferenciada. La mujer que le dijeron que se tenía que quedar en casa por este rol que le corresponde de cuidadora, pues evidentemente no tiene acceso al mercado laboral, a prestaciones y por ende no tiene un crédito de vivienda, entonces pues no tiene una casa propia y si sufre además acciones de violencia de parte de su pareja, pues a dónde acude, ¿no? Entonces los niveles de pobreza y muchas otras cuestiones nos afectan mucho más a nosotras como mujeres. Ya para terminar, que a mí me encantaría seguir platicando, pero nos tenemos que ir despidiendo ya, porque además es que esta energía que tenemos las mujeres y cuando hablamos de estos temas, pues yo creo que nos dan muchos ánimos. Antes de pasar con Gaby, que era su turno, voy a cerrar con Wina, porque Wina se tiene que ir un poquito antes. Wina, pues nada más algo que quieras agregar y finalmente, ¿por qué México desde el punto de vista sociológico? Pues que nos digas así brevemente, ¿por qué México? ¿Por qué el macho mexicano? ¿Por qué México es señalado por los organismos internacionales a nivel Latinoamérica como uno de los países
donde las mujeres tenemos una peor calidad de vida. O sea, ¿qué es lo que pasa en México? Y algo que tú quieras agregar. Muchas gracias por la invitación y bueno, ha sido de verdad un placer compartir con ustedes porque además es algo que también sabemos mucho desde el feminismo, ¿no? Que hablar, que conectarnos entre nosotras mismas siempre nos genera también como una posibilidad de alivio, de ver las cosas de manera distinta y de recargar baterías. Entonces, pues yo me voy a ir a la próxima actividad que tengo, que es un curso, con toda esta energía que ustedes me acaban de contagiar. Y creo que pues no es una pregunta sencilla la que acaba de comentar Anayeli, ¿no? Porque pues hablar justamente de la violencia siempre va a ser un tema complejo. Pero creo que pues uno de los factores muy importantes que justamente tiene que ver con la falta de esfuerzos en el tema de la prevención, pues es esto que culturalmente todavía tenemos muy presente justamente en nuestro país. Por eso todos estos mensajes, toda esta violencia simbólica, que creo que es parte de lo que ancla mucho esta cultura machista que tenemos en nuestro país, es tan importante revertirla, ¿no? Porque pues todas estas figuras de autoridad que salen a desestimar, a cuestionar o a incluso a dar mensajes de odio, ¿no? Hacia las mujeres y los cuerpos feminizados, pues es justamente lo que va de alguna manera nutriendo pues esas creencias que desafortunadamente sí son muy arraigadas en nuestro país, ¿no? Por eso hay que seguir avanzando en construir referentes distintos, en narrativas, ¿no? Que nos cuenten otras historias con las que no es tan difícil tampoco conectarse nuevamente, porque empiezas a darte cuenta, y eso nos ha pasado a todas, porque pues ninguna nos tocó nacer feministas, ¿no? O sea, nos fuimos haciendo en función justamente de identificar que eso no tiene ventajas para absolutamente nadie, ¿no? Que son limitantes para el desarrollo de nuestra propia capacidad, que son el caldo de cultivo para todas las desigualdades y para todas las violencias. Pero yo recalcaría algo que de alguna manera tanto Gaby como Wendy ya mencionaron, ¿no? Y es justamente identificar que el tema de la violencia también implica o debe también tener esta mirada interseccional que identifica que no todas las mujeres estamos en la misma situación, ¿no? Que ser mujer en este país, además ser indígena, tener una discapacidad y tener una orientación sexual distinta, pues es todavía algo que nos falta mucho por atender, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra es, pues, que la violencia también tiene que tener un enfoque transformador, que nos permita aprender lecciones de cada una de las situaciones que se nos van presentando y no suponer que por 2 o 3 mecanismos que tengamos o 2 o 3 acciones, eso es algo que va a resolverse. Se tienen que hacer muchas cosas que abonen justamente a que todo esto vaya generando un proceso a largo plazo. Eso también es importante señalarlo. Yo creo que además, en este momento tenemos una súper oportunidad con toda la presencia de muchas jóvenes que desde las universidades, desde las preparatorias, bueno, para nosotras que desde Cultivando Género, una de nuestras vertientes de atención es el tema de la violencia digital, en donde las adolescentes son el foco de vulnerabilidad de este tipo de violencia, a partir de una investigación que realizó nuestra compañera Angie Contreras el año pasado. Bueno, ha sido unos hallazgos maravillosos de identificar que, bueno, esta condición de vulnerabilidad que tienen estas jóvenes para acceder a la justicia, porque no pueden establecer una denuncia si no es en compañía de una persona adulta, les ha llevado a resolver procesos entre pares, ¿no? Pero además así de una forma maravillosa que de verdad nos da lecciones, ¿no? A mujeres de otras generaciones, de cómo a partir de pues esta falta de ausencia, de protección
que les hemos dejado de dar todas las personas adultas alrededor, porque son los centros escolares, la propia autoridad encargada de la atención y en general, ¿no? O sea, tenemos como esta idea de que no nos corresponde o que son problemas de otras personas a las que no tenemos que involucrarnos. La verdad es que vale la pena, ¿no? Empezar a visibilizar movimientos como estos que están emergiendo y seguirlos fortaleciendo. Entonces, bueno, pues yo diría eso, hay que seguir luchando desde donde estemos y seguir fortaleciendo a la sociedad civil desde esta mirada, ¿no? Desde las jóvenes, las no tan jóvenes, incluso aquellas que consideramos que nos han dejado un legado, por supuesto, importante. Todas abonan, todas cuentan y todas han sido importantes y lo serán en el movimiento. Muchísimas gracias, Wina. Mi admiración. Muchas gracias. Y cerramos pues con... Gracias a ustedes. Gaby, algo que tú quieras agregar para cerrar esta bonita plática que tuvimos y además que nos no solamente nos ha llenado de energía, sino que también hemos dado un mensaje, se va a estar transmitiendo evidentemente este mensaje y pues que nos anima a seguir luchando. Gaby, algo que quieras agregar. Sí, gracias, Anayeli. Pues a mí solamente me gustaría comentar pues que en términos de políticas públicas, yo creo que lo que hace falta es, como ya se ha comentado, es realmente pues un compromiso que se vea reflejado en el diseño y en la implementación de estas políticas públicas, pero que deben considerar pues desde la perspectiva de género que sean la cuestión interseccional, que sean también transversales, porque también es importante ese tema. Creo que también es importante otro punto, como también ya lo han comentado, pues es el que se tome en cuenta la labor también de la sociedad civil, porque con esto yo creo que se puede trabajar en conjunto y lograr que efectivamente estas políticas públicas que ya están en marcha, que ya están diseñadas, que muchas de ellas ya se están implementando, pues que realmente sí logren tener una incidencia, ¿no? En la problemática tan grande que está viviendo el país, ¿no? Y que hemos visto que desde el año pasado a la fecha, pues se ha incrementado. Algo que Wendy ya comentó, pues es que efectivamente si estamos en un ambiente eh, hostil de violencia familiar y ahora con lo del confinamiento, pues finalmente estamos 24 horas, 7 días a la semana con el agresor, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, pues bueno, que este tipo de acciones que se están llevando a cabo, pues tomen en cuenta todo este tipo de situaciones y que como también ya lo comentaba hace un momento, Wina, pues no es lo mismo, ¿no? Hablar quizá de la violencia que está viviendo una mujer en Ciudad de México a una que está en el estado de Chiapas o en Guerrero, que son completamente situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, hace un momento Wendy comentaba, ¿no? Que había llegado estas mujeres a los refugios por la red de apoyo. Pero yo también me pregunto, bueno, ¿qué pasa con una mujer que, por ejemplo, no tiene acceso a internet o acceso al celular o que, por ejemplo, su vivienda es muy pequeña, que entonces no puede hacer una llamada, que no puede mandar el mensaje porque está vigilada todo el tiempo o que incluso ni siquiera tiene un celular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que no tienen el acceso a una llamada telefónica, a un mensaje? Entonces creo que debemos también pensar en acciones diseñadas para estas mujeres que no tienen acceso a internet, a un celular o que no tienen acceso a una red de apoyo, ¿no? Entonces creo que sí es una labor bien complicada porque es un compromiso de todos, ¿no? De todos y de todas para que realmente podamos incidir en esta problemática que se ha venido a agravar pues con esta situación de la pandemia. Pues muchas gracias, Gaby. Te agradezco que hayas participado con nosotras en esta emisión especial del 8M y bueno, pues lo que siempre te digo, aprendí y sigo aprendiendo de ti. Así que muchísimas gracias.
Y también a mí me da mucho gusto ver que cada vez hay más jóvenes y más este cambio de chip, lo que decía hace rato Wina, ¿no? De que no nacimos feministas, sino que nos fuimos redescubriendo en el camino y ahora nos vamos conociendo y vamos creando estas redes. Yo a Wendy no tenía el gusto de conocerla, pero había leído mucho sobre ella, la seguía en redes sociales y pues también mi admiración. Wendy, algo que tú quieras agregar. Nada, solo decir que gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes, gracias a todas las personas que nos siguen y bueno, seguir juntándonos, aliándonos, juntas somos más fuertes, seguiremos desquiciando al patriarcado y bueno, sí, hay muchos pendientes que hemos sumado desde las organizaciones de la sociedad civil, justo lo que decía Gaby, nosotros hemos hecho proyecciones en las calles, hemos llegado desde el perifoneo, pero al final a quien le toca hacer eso y garantizar nuestros derechos y libertades es al Estado. Así que seguiremos alzando la voz y seguiremos incomodando al patriarcado y exigiendo que hagan lo que tienen que hacer. Mientras tanto, nosotras nos sumamos y buscamos arcoíricamente poder llegar a más mujeres y bueno, pues nosotras sí les creemos a todas las mujeres, así que bueno, a seguir todas juntas y gracias de verdad por el espacio. A seguir levantando la voz, a seguir llevando este mensaje para ponernos estas gafas donde vemos todo con otro tipo con otra perspectiva y sobre todo, pues no permitir que más agresores lleguen al poder, porque sí, aún así hemos hablado de toda la resistencia que hay dentro de las organizaciones funcionarias y funcionarios por todos estos problemas estructurales y sociales que hemos hablado, pues si permitimos que sigan llegando agresores al poder, pues evidentemente es un retroceso, así que pues ya veremos qué sucede en las próximas semanas. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias.